espero de mis autoridades? Pero mis autoridades ya se van. ¿No? Bien, buenos días. Martita, ven para acá, por favor. Ven, ven. Marta es, o la señora Marta, más conocida como Marta, es, o ha sido no, porque vive, es una trabajadora del Hospital Cayetano Heredia, pero al mismo tiempo ha sido o es una paciente con cáncer. Por supuesto que en este proceso ella va batallando, va luchando, va logrando pasos interesantes. San Camilo de Lelis, que es el patrón de los enfermos, en 1500 y fallece en 1614, él dice, el enfermo es la pupila de los ojos de Dios. Y los hospitales son los jardines perfumados de ese aroma exquisito que no hay en otro lugar. Y entonces, nosotros como personal de salud nos debemos al enfermo y hay que tratarlo como trataría una madre a su único hijo enfermo. Y por eso, Martita, asiento en el centro, sí, como representante de todos nuestros pacientes al centro. No, Martita. Si seguimos esas palabras de este gran santo, los pacientes tendrían que estar sentados acá y las autoridades allá. Pero hemos invertido. Los pacientes por afuera gritando, llorando y las autoridades bien colocadas acá. Pero es así también, hace parte de la dinámica, digamos, ¿no? Pero quizá también hay que ir cambiando esa mirada. Hay que ir cambiando, pero no esperar que eso cambie de fuera, porque no va a cambiar. No hay que esperar que cambien los otros, porque ahí vamos a terminar muy adultos y poco habremos mirado o visto, ¿verdad? El cambio tiene que empezar por nosotros mismos. Que el paciente entonces es aquella persona que viene al hospital a recuperar la salud y por lo tanto debe encontrar a personal de salud capacitado, competente, con habilidades y con recursos para atender a este paciente y se vuelva recuperado a su hogar. Es así. Hemos invertido tanto dinero, hemos invertido tantas noches estudiando de repente, ¿no? Y tiene que ser para un buen servicio también, y un servicio de calidad. Y el paciente se merece eso, se merece que lo traten como un ser humano, porque hoy les está tocando a ellos, pero mañana puedo ser yo, mañana puede ser mi hijo, mi madre, mi padre, mi hermano. Y entonces ahí, ¿qué cara pongo? ¿Qué sentimientos vivo? ¿Qué emociones se pasean por mi cuerpo? Sí. Entonces, ese es tu sitio, Martín, no te retires de ahí. Entonces, ¿qué espero? Dice el paciente, la familia y el cuidador principal. ¿Qué espero de mis autoridades? ¿O qué puedo esperar? Pues si ellos están en su mundo también, y cada uno en su espacio, y a veces muy individuales también. Eso en mi parte, nadie entra y ahí sí, pues, ahí nomás.
En fin, hay que hacer todo un trabajo también de humanización, es verdad, ¿no? Es un trabajo y que no va a terminar ahora eso, ¿no? Entonces, el paciente, la familia y el cuidador. ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el cuidador principal? ¿Y quién es la familia? Por supuesto que el paciente sale del núcleo del sistema familiar. Enferma un miembro de la familia, enferma toda la familia, porque se movilizan múltiples emociones, múltiples sentimientos. ¿Y quién entiende y quién comprende a esta persona o a esta familia? Y al fin y al cabo decimos, es su problema, pues. Y efectivamente, es su problema, no es el nuestro. Pero vivimos en una sociedad. Y en una sociedad que decimos que tiene valores. ¿Y dónde están esos valores? Si no es para ponerlos en práctica. Paciente es el enfermo. Y enfermo es el infirmus. Y infirmus es aquella persona que ha perdido su firmeza. Y si ha perdido su firmeza, esa es una palabra latina, ¿no? Infirmus, no sé latín, por supuesto que es la única palabra que sé también, pero en fin. Es aquella persona que ha perdido la firmeza y necesita un apoyo. Y si ese apoyo se retira, se va de bruces, pues. Y ese apoyo somos nosotros, como médicos, como psicólogos, como técnicos, como enfermeros o enfermeras, o administrativos también. Y si ganamos un dinero, el dinero que ganemos se lo debemos a ellos, a los pacientes. Entonces, cuando una persona enferma, y ustedes lo tienen por experiencia propia también, vive una crisis y decimos, qué bueno que sean o que sucedan las crisis o que se den las crisis, porque una crisis te moviliza, te saca de tu zona de confort para hacer algo diferente. Entonces, si miramos por ese lado la crisis, sería una oportunidad para crecer, para madurar, para engrandecer y para ser más humano también. O cuando enfermamos, vivimos una ruptura. Y una ruptura es como un quiebre, donde nada será igual y todo será diferente. Y se da un desequilibrio, entonces. Perder el equilibrio es vivir hasta desorientado. ¿Quién me entiende? ¿Quién me comprende? Y como personal de salud decimos, pero ponga de su parte, colabore. Y el paciente dice, pero ¿qué más de mi parte pongo? ¿Cómo colaboro? Si vengo y no me atienden, me dice, venga mañana, venga pasado. Y al final viene el cuidador. Mi familiar murió. Oh, murió. Sí, pues. Y decimos, ya vendrá otro, pues, ¿no? Otro paciente. Una crisis consigo mismo. Una crisis con su mundo que le rodea. Una crisis con los otros, porque somos seres sociales, no somos una isla. Y una crisis con Dios también. Porque nuestros pacientes que vienen aquí al hospital, en una de las preguntas que se le plantea, bueno, desde la psicología, ¿se siente usted triste, deprimido, irritable o sin esperanzas? Todo lo anterior sí, pero con mucha esperanza. Y aunque ya está muriendo también. Y entonces la esperanza o las esperanzas es lo último
que se pierde. Y así lo demuestran nuestros pacientes, ¿no? ¿Se siente triste, deprimido, irritable, sin esperanzas? Triste sí, irritable también. Ya no comprendo, dice el familiar a su paciente. Ya no lo comprendo. Y es verdad, pues. El paciente es aquella persona que no es comprendida, es incomprendida. Y porque es incomprendida, lo aislamos, lo marginamos, lo ponemos al otro lado. Y eso es, si no hemos sido pacientes, lo seremos en algún momento y eso vamos a vivir. Una crisis consigo mismo. Una crisis consigo mismo. Porque se vive una experiencia de fragilidad, de debilidad, limitación. Esta persona que se movilizaba, que iba, que hacía, que decía que era el rey de la tierra, ahora ya no es un rey. Ahora es un vasallo. ¿No? Un ser dividido, con mucho temor y temor al dolor. ¿Y cómo le gustaría morir? Y es verdad. Para usted va la pregunta, señorita, ¿a usted cómo le gustaría morir? No ha pensado en la muerte todavía usted, porque es bastante joven, tendrá 18 años, pero ¿cómo le gustaría morir a usted? Sin dolor, que no le caiga una tabla en la cabeza. Sin dolor, sin sufrimiento. Ajá, y esa es una de las respuestas comunes que solemos dar. Sí, me gustaría morir sin dolor y sin sufrimiento. Es verdad. ¿Y cómo le gustaría que muera su paciente o su familiar? Pero bueno, respondiendo por uno mismo, sin dolor y sin sufrimiento. Eso es. Dormir y no despertar más. Si así fuese la muerte, qué bonito, ¿no? Dormimos y ya. Sería así. Pero no siempre es así, ¿no? Donde surgen dudas, muchas preguntas. ¿Y por qué a mí? Yo que soy buena gente, que me porto bien, que voy al hospital, atiendo bien a mi paciente. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no le da a estos que roban y que violan y que matan y que... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Muchas preguntas y muchas preguntas también sin respuestas. Por eso el hombre también es un ser misterioso. Y también se movilizan emociones, sentimientos, rebeldía, agresividad consigo mismo, con los otros. Ruptura entonces también con su mundo, con la familia, en su centro laboral, con la sociedad, con sus amigos. Estos amigos que te decían que eran y que estaban allí cuando estabas, mídelos cuando te encuentras frágil, débil o enfermo. Ahí se reconocen y se ven los verdaderos amigos, decimos. En las buenas y en las malas. Y es mejor aparecer en las malas que en las buenas. Pérdida de su rol, inutilidad, se siente una carga, un estorbo. Ya quisiera morir porque ya no quiero cansar a mis hijos. Y un abandono y una soledad, una angustia, temor, rebeldía. Una crisis con los otros. Venir a un hospital donde quizás por primera vez estamos llegando. Un mundo diferente. Rostros desconocidos. Él será mi doctor. ¿Y cómo se llama mi doctor? Ni sabemos cómo se llama el doctor. ¿En manos de quién me pongo? Si me sano, ¿a quién le agradezco? Y si me muero, ¿a quién me lo jalo cuando me vaya? No sabemos el nombre. Vengo al hospital, viene el médico con un séquito de alumnos,
estudiantes, todos me desvisten, ya, acomódese. Y yo, un objeto. ¿Y qué vive? ¿Qué siente? Está vivo todavía. Por lo menos pedir permiso para no invadir su espacio, su territorio, que es una privacidad. Y perdemos, pues entonces, hasta la autoestima, si es que le hemos tenido. Un lenguaje difícil. ¿Qué dirán? Neoplasia, maligno. Y así, hablarle con palabras simples, sencillas, que entienda, que va a vivir o que va a morir, pero que entienda, que comprenda, y lo que acepte ya, pues que me busque como psicólogo. Cada uno cumple una función, una tarea, una responsabilidad. Por eso, el equipo multidisciplinario, qué importante es, porque nos vamos complementando, colaborando para que nuestro paciente se recupere y vuelva a su mundo o se prepare para la muerte y sea una muerte digna. ¿Verdad? Y los que quedamos decir, he hecho simplemente lo que tenía que hacer. Nada más. No hay comunicación clara, serena, ¿no? Y también pérdida de identidad personal. La persona pasa a ser un objeto realmente. Y esto no es nada nuevo, no es nada nuevo. Ya les mencionaba al inicio a San Camilo, que vivió en 1500, que es el patrono de los enfermos. Él dice que cuando daba vueltas por el hospital, ayudando y dando que comer a aquel que no podía, ayudándole a comer, escuchaba gritos. Y él se aproximaba a la morgue, y habían personas que estaban vivas, pero ya estaban con los muertos. Por eso lo que vivimos ahora no es nuevo, ¿no? Pero ¿qué de nuevo podemos hacer nosotros como personal de salud, ¿no? Una ruptura, una crisis también con Dios, sin hablar de religión, porque religión es una cosa y espiritualidad es otro, ¿no? Todos somos seres espirituales. Cuando nos planteamos preguntas en profundidad como, ¿y qué habrá después de la muerte? ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué tenemos que morir? ¿Por qué tiene que sufrir este pequeño que todavía no tiene experiencia de? Entonces, una ruptura también con Dios, cuestionamientos existenciales. ¿Valió la pena vivir todo este tiempo? ¿Valió la pena trabajar y hacer todo lo que he hecho? Sentido de la vida y del sufrimiento. Crisis de fe, si existe Dios, ¿dónde estás? ¿No? Vacío y lejanía de Dios. Y aquí está lo que piden nuestros pacientes a las autoridades. ¿Qué dicen? Ve, a ver, léalo por favor. Luis Robles Montenegro, pertenezco al RIMAC. Quisiera hacer una petición al alcalde. Una mejor atención médica para los pacientes con cáncer, ya que para los familiares se nos hace un poco tedioso movilizarnos a otros lugares, ya que son dolorosos, ya que son dolorosos movilizarlos. Por favor, señor alcalde, también pedirle una movilidad para que los médicos estén en contacto con sus pacientes con este tipo de enfermedades. Muy bien.
Algo que suelo decirle a mis pacientes o a los pacientes que atendemos como equipo multidisciplinario es, le digo, ¿qué dice allí? Allí no veo nada, dicen. Yo les digo, yo veo bien claro. ¿Qué dice allí? Y siguen mirando, no veo nada. Y yo le digo, lo que dice allí está clarísimo. Si hay que vivir bien. Y si hay que morir bien. Pero antes de irse, deje algo. Una paciente que es de Cayetano Heredia y que es del programa de ADI, le descubrí uno de sus talentos múltiples que tenía. Bueno, haga una maqueta. Sí, no hay problema, yo hago mi maqueta. Hizo su maqueta. Si usted murió un día, mire lo que está dejando. Y se lo voy a cuidar. Y es verdad, qué difícil es que un paciente baje. Infirmus, falto de firmeza, necesita de otro o de otros. Baje. Llega un poquito tarde. ¿Y por qué no viene a tiempo? Ya perdió su cita, ya de aquí hasta la próxima. ¿Cómo bajó? ¿Y cómo subirá? Claro, los tiempos son los tiempos y hay que respetar, porque si no viene a las 8 y media hay otro, y a las 9 hay otro. Es verdad, también. Y los tiempos tienen que ser respetados. Pero también, y decimos, es que hay que ponerse en el lugar del otro, ser empáticos. Y muchas veces es de aquí para afuera, pero de aquí para adentro no. A veces somos muy teóricos y nada en la práctica. Y San Camilo no hablaba frases exquisitas o excelentes. Él hablaba con los hechos. Allí donde estaba el paciente, allí llegaba él. Y él decía a sus discípulos, si un día Dios los llama, que vayan ustedes con sus guantes de oro. Y ahí tendrán las puertas abiertas. Y cuando él decía con guantes de oro, se refería que limpiaban el popó del paciente. Ustedes tendrán la entrada libre a gozar con Dios. El paciente ahora pesta, de lejos nomás, ¿no? Pero tenemos la oportunidad todavía, cambiar. Nadie va a cambiar por nosotros. Entonces, para decir, ¿no?, lo que no es tan fácil a veces llegar, ¿no? Bueno, una voz femenina ahora. Señorita, ¿puede? Lea, por favor. A ver, con más fuerza porque no... Perfecto. Y parte de lo que les ayuda a los pacientes o a nuestros pacientes es eso, ¿no? ¿Qué le escribiría usted a su hijo si un día ya no estuviera? ¿Qué le diría a su esposo? ¿Entregaría y ya dejaría en orden para que después, si pasa algo, no se comiencen a pelear por la casita que está dejando? Dejar las cosas en orden. Así como el paciente tiene algo que reclamar o pedir con mucha sencillez a las autoridades y nosotros pasamos de largo, también el cuidador principal tiene mucho que decir y la familia también. Por supuesto que no hemos venido a solucionarle los problemas a nadie. Eso es claro. Pero sí podemos hacer un mundo más solidario, una sociedad más justa y más humana. Y eso está en nuestras manos, queridos colegas, queridos amigos, queridos doctores, magísteres, con todos los diplomados que puedan tener, pero eso no nos hace más grandes. El paciente nos espera y nos necesita.
Gracias. Disculpen, que tengo una llamada. Hemos atendido a un paciente, ¿verdad?, de Rioja. Él está esperando, lo hemos atendido. Y él se ha ido sumamente contento de haber sido atendida su esposa por el hospital y por el programa ADI. Su esposa, lamentablemente joven, 44 años, falleció. Falleció su esposita, ¿no? Pero él la acompañó como esposo, como compañero, como amigo, y no la quiso dejar acá porque solo vino a hacer su tratamiento y se la llevó. Pero se fue gratamente agradecido por el personal de salud. Y dijo, ¿cuánto está cambiando el Hospital Cayetano Heredia? Es la imagen del hospital, ¿no? Y entonces él está esperando la llamada y ya me iba, disculpen, más bien no va a demorar mucho. Es así como ellos han escrito, ¿qué le pediría? Vamos a ver, disculpen ahora. Sí, hola maestro, ¿cómo está? Buenas, se está llamando de Cayetano. Hola, sí, mire. Ya, un segundo. Hola. Sí, la pregunta que yo le estoy haciendo acá, estimado, es eso. Usted que trajo su esposita para acá a Lima y sabemos lo que sucedió, falleció también su esposa, luego usted se la llevó. Como esposo, digamos, de aquella persona que tuvimos la oportunidad de acompañarla, y usted estuvo viviendo en San Martín de Porras, ¿no? Sí, hola. Sí, le decía que usted como compañero, esposo y cuidador principal de su esposa, ¿qué le pediría usted a las autoridades o a la autoridad de San Martín de Porres de la municipalidad? Adelante. Bien, ante todo creo que buenos días a todos los que están en estos momentos ahí presentes, a la autoridad de ahí de San Martín, a todas las autoridades que están ahí presentes. Lo único que yo les podía decir, agradecerles por todo el trabajo que están haciendo. Es una forma, creo que muy específico, muy lindo. Hemos estado viviendo por ahí juntamente con mi esposa, pero feliz porque ya nos ha habido bastante apoyo de las autoridades y rogarles que sigan apoyando a ti, a los provincianos y a la gente que vive ahí en San Martín. Muchas gracias a la autoridad que está trabajando ahí. Que Dios les siga bendiciendo y ayudando para que tenga que cada día mejor que trabaje por el pueblo donde ha sido elegido esa autoridad. Dios lo bendiga. Bien, muchas gracias. Estamos en contacto. Miren, es de Rioja, desde la selva o ceja de selva. Entonces, no solamente atendemos a personas que están aquí alrededor de Cayetano, también vienen de provincia y se van muy gratos, muy agradecidos, aunque con su gran pérdida, por supuesto, de perder a una persona, a un ser querido, pero se van satisfechos de haber cumplido su labor. Sí, gracias por la invitación. Soy el doctor Jesús Mamani Romero, soy el subgerente de Sanidad y Promoción de la Salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En primer lugar, quería felicitar al programa ADI Oncológica, encabezado por Nadia Ramos, que la conozco ya
muchos años y le estimo bastante a través tuyo, y felicitar a todo el equipo que trabaja con ustedes llevando esta labor tan encomiable a estos pacientes que ustedes ya visitan, ¿no? Es una labor, creo que sacrificada, y hasta cierto punto también es una labor santificada, ¿no? Porque para estas personas, estas familias que ustedes llegan son como caídos del cielo, que llegan para acompañarlos en estos momentos difíciles que ellos pasan, para cuando tienen a un familiar con esta enfermedad, ¿no? Y es algo que sí quisiera resaltar, esa labor que ustedes realizan, ¿no? Porque una de las principales virtudes de un santo es la capacidad de amar a Dios y de amar al prójimo, ¿no? Entonces, creo que ustedes hacen parte de labor santificada, de llevar, pues, este calor a estas personas que llegan, a estas familias que llegan en sus visitas, ¿no? Y en segundo lugar, también quería yo preguntarles acerca si es que este tipo de este programa ha sido difundido, ha sido sensibilizado en otras DIRIs, ¿no? Porque sé que aquí tienen presentes los del Ministerio de Salud, y quisiera saber eso, porque como Municipalidad Metropolitana nosotros articulamos con los diferentes distritos, pero tenemos responsabilidad directa con Lima Cercado, ¿no? Entonces sí me interesaría que este programa sea también llevado a los vecinos de Lima Cercado, y como municipalidad estaríamos apoyando en todo lo que esté en nuestro alcance, ¿no? Tenemos por ejemplo, las capacitaciones, las reuniones, tenemos locales, tenemos logística que podríamos nosotros también sumar para que este programa sea un éxito en Lima Cercado. Pero sí, como Lima Metropolitana, también articular con otros distritos para que Lima Sur, Lima Centro puedan conocer este programa y puedan ser replicados en otros lugares, ¿no? Eso es, gracias. Agradezco la pregunta, ¿no? Muy pertinente, doctor Jesús Mamani. Y en efecto, ¿no? Este año es un año, pues, de muchos retos más, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, de PECAM, está tomando a la área oncológica de Cayetano Heredia como un modelo para replicar en las diferentes DIRIs de Lima Metropolitana. En ese sentido, se están desarrollando desde este mes de julio cursos talleres dirigidos a equipos multidisciplinarios de centros de salud 1-4 y de hospitales. Por ejemplo, el 2 y el 3 de julio se ha realizado con DIRIS Lima Norte, con personal de los hospitales de Sergio Bernales y de Lanfranco Laos, Carlos Lanfranco Laos, y 7 establecimientos de salud 1-4, de todo Lima Norte. El día 8 y 9 de julio se ha desarrollado un curso taller dirigido a equipos multidisciplinarios de Lima Sur, de DIRIS Lima Sur. Para ese 31 de julio y 1 de agosto toca a DIRIS Lima Centro, y para el 6 y el 7 de agosto, Lima Este. En ese sentido, vamos a tener, el objetivo es que hayan 6 unidades de cuidados paliativos nuevas en hospitales de las DIRIS, y 22 centros de salud del primer nivel de atención con equipos multidisciplinarios entrenados, ¿no? Es el objetivo que buscamos, ¿no? Con el apoyo del Ministerio de Salud, y si se aúna a la Municipalidad de Lima Metropolitana, no sé, pues vamos a hacer pues un trabajo genial, ¿no? Porque tenemos al doctor local, ¿no? De nuestro lado, y sabemos pues que este tema de la atención paliativa oncológica no solamente le compete al centro de salud ni al hospital. Este es un tema que compete a todos, afecta a la familia, afecta al entorno, entonces compete a todas las personas que vivimos en una comunidad hacerle frente, ¿no? Con todos los recursos que se puedan afrontar para que el sufrimiento de los pacientes, sus familias, sea el menor posible. Muchas gracias, doctor Jesús Mamani. Gobierno del Perú. El Perú primero.